Hola, bienvenidos a esta clase sobre Design Thinking. Antes de empezar, me parece importante que conozcamos un poco los orígenes del Design Thinking, que empieza a vislumbrar por allá en los años 50 y 60, cuando se empezó a desarrollar dentro de los campos de la ingeniería y también los campos del diseño industrial, buscando abordar los problemas complejos, enfocándose en algo que hoy en día sigue siendo su principal objetivo, que son las necesidades de los usuarios. Posteriormente, Herbert Simon introdujo el concepto de las ciencias de lo artificial y ello sentó las bases para empezar a entender el diseño como una ciencia enfocada en la resolución de problemas. Posteriormente, en los años 80, ya Peter Rowe trajo su libro Design Thinking, que contribuyó un poco a formalizar la metodología y entender cómo el diseño se puede enfocar en diferentes campos. Ya en los años 90 en adelante y paralelamente, tanto la empresa IDEO como el D-School de Stanford empezaron a enfocarse, por un lado, la empresa IDEO, en aplicar el diseño no solamente a los productos, sino también utilizándolo como una herramienta de innovación empresarial. Y por otro lado, la Escuela de Diseño de la Universidad de Stanford contribuyó a la formalización del proceso, ya estableciendo esas 5 fases que hoy conocemos todos: empatizar, definir, idear, prototipar y testear o evaluar. Y hoy en día ese design thinking ha seguido evolucionando y se ha adaptado desde múltiples sectores, como vamos a ver más adelante, desde la educación hasta la innovación social, buscando siempre seguir cumpliendo con ese objetivo de resolver problemas complejos, no solamente desde la perspectiva comercial, sino también desde la perspectiva social. Enfocándonos un poco en uno de esos dos grandes exponentes hoy de la aplicación del design thinking, fijémonos cómo ha venido evolucionando y cómo se empiezan a implementar diferentes bloques allí. La colaboración interdisciplinaria, toda esa diversidad de perspectivas y habilidades que contribuye a crear soluciones innovadoras, la mentalidad de prototipado rápido. Esos prototipos son una herramienta esencial para validar las ideas, el enfoque centrado en el usuario, que sigue siendo su principal objetivo, salir al campo, interactuar con los usuarios y obtener una comprensión directa de sus necesidades, la flexibilidad y adaptabilidad con respecto a la incertidumbre y la posibilidad de pivotar en función del aprendizaje, que va muy de la mano con la iteración continua, para poder refinar y mejorar las soluciones a través de la retroalimentación, la liberación de ese bloqueo a la creatividad que es el miedo al fracaso y entenderlo como esa oportunidad para asumir riesgos, la integración de diversas disciplinas, porque no solamente se enfoca en las disciplinas del diseño, sino que es una habilidad valiosa para diferentes campos, por un lado, y por otro lado, el design thinking requiere de esa interdisciplinariedad porque integra no solamente diseñadores, sino hoy en día, como vamos a ver más adelante, psicólogos, antropólogos, ingenieros y demás. Y el compromiso con la comunidad, precisamente para abordar problemas del mundo real y tener un impacto positivo. Por otro lado, IDEO, que también es un gran exponente de la aplicabilidad de esta metodología, tiene una mentalidad muy similar a la de Stanford, como podemos ver. Habla de colaboración interdisciplinaria, más desde el enfoque de la diversidad de orígenes, opiniones y experiencias, y también de disciplinas, como hablábamos hace un momento. La mentalidad de prototipado rápido, el enfoque centrado en el usuario, haciendo una investigación profunda de empatía y observación, como ya vimos. Le dan un lugar especial a la experimentación, que es muy importante para sintetizar esas observaciones, para detectar patrones de comportamiento, descubrir ideas y descubrir esos valiosos insights, la iteración continua e igualmente el compromiso en busca de diseñar para un futuro mejor. Entonces, los invito a darle una mirada a la página de la Universidad de Stanford, particularmente a la Escuela de Diseño. Aquí abajo en la parte inferior derecha está la dirección, y también a la página de IDEO para que se suscriban y demás. Son empresas muy abiertas a entregar información, tienen unos newsletters bien interesantes, entonces ahí puede uno aprender un montón de cosas a lo largo del tiempo y mantenerse actualizado. Cuando hablamos de la metodología del Design Thinking, veíamos que
El D-School de Stanford la había logrado formalizar un poco a través de 5 etapas que todos tal vez ya conozcamos. El empatizar, entender al usuario, el definir el problema, el generar procesos de ideación, prototipar a partir de esas ideas y testear nuevamente con el usuario o evaluar esas soluciones. Vamos entonces con la primera etapa, que es la empatización, que busca comprender las necesidades, deseos y desafíos de los usuarios y obtener esos insights valiosos para desarrollar esas soluciones cuyo principal objetivo está centrado en el usuario. Entonces, recordemos que los insights son las motivaciones subyacentes que impulsan las acciones de las personas y nacen de procesar y sintetizar la información, de identificar patrones de comportamiento y preguntarnos por qué cuando encontramos comportamientos particulares en los usuarios. Existen diferentes técnicas de empatización que se pueden utilizar de forma independiente o combinarlas, como yo lo recomiendo, para tener una investigación muchísimo más completa y entender muy bien el ecosistema del usuario. La primera tiene que ver con las entrevistas contextuales. Realizar entrevistas en ese entorno natural de los usuarios para entender pensamientos, emociones, motivaciones, decisiones y comportamiento. Pero a veces cuando realizamos una entrevista no tenemos en cuenta algunos tips que son muy importantes y que pueden de alguna forma determinar si la entrevista nos puede dar datos interesantes y datos valiosos o no. Es importante tener en cuenta que hay que tratar de hacer preguntas de menos de 10 palabras. Las preguntas simples son más efectivas para obtener respuestas espontáneas y auténticas. Cuando hago preguntas muy largas, generalmente a la mitad de la pregunta el usuario ya está pensando qué responder y no me está poniendo mucha atención. La idea es hacer preguntas cortas para obtener respuestas largas. Preguntar por qué, aunque creamos que sabemos la respuesta, el por qué es una parte fundamental en una entrevista. Jamás sugerir respuestas al usuario. No hacer preguntas que lleven a respuestas binarias y si por error hice una pregunta que llevó a una respuesta binaria, un sí o un no, pues ahí es donde implementamos ese por qué. Importantísimo, una sola pregunta a la vez y aún más importante, una sola persona a la vez. A veces cometemos el error de entrevistar varias personas al mismo tiempo y aquí se empieza a dar un sesgo de arrastre en el que dentro de un grupo todas las personas responden casi lo mismo para encajar dentro de ese grupo o empiezan a contestar lo que creen políticamente correcto. Hacer preguntas que activen emociones, vuelvo y les repito, preguntas cortas que lleven a respuestas largas. Puedo hacer preguntas tipo demostración o show me para ver cómo el usuario interactúa tal vez con las soluciones que ya existen. Y tal vez en algunos momentos las entrevistas no se dan con la estructura que las teníamos planeadas o nos podemos quedar atascados, podemos utilizar ese por qué crees con respecto a los pensamientos del usuario, cómo se siente cuando con respecto a esas frustraciones y qué opina sobre tal vez con respecto a las soluciones existentes. Es importante mantener la mente abierta y no juzgar, no solamente con verbalmente, sino a veces no juzgar con gestos cuando observamos una respuesta tal vez con la que no estamos de acuerdo. Nosotros no estamos allí para juzgar, sino para entender al usuario. Estar siempre totalmente presentes. Una buena entrevista es un ejercicio de mindfulness, estar en el allí y en el ahora en ese momento. Silenciar todos los dispositivos. Parece tonto, pero muchas veces cometemos el error de revisar textos o responder llamadas o que timbre el celular. Se pierde el hilo de la conversación y hace que de alguna forma el entrevistado pierda interés. Siempre es importante llevar dispositivos de respaldo. Una buena entrevista no solamente tiene la parte verbal, sino también tiene una parte en video para entender al usuario. También se recomienda en algunos casos, sobre todo en las primeras entrevistas que hago, cuando estoy perfilando y puliendo la entrevista, dejar por lo menos unos 5 minutos entre cada una para hacer notas, para darme cuenta si las preguntas están siendo claras, si la entrevista está muy larga, si la entrevista está muy corta, si entrevisté a las personas que eran o no. Una buena entrevista siempre se centra en aspectos emocionales.
le permite al usuario hablar de lo que es importante para él, lo hace sentir a gusto para que pueda arrojar esa máscara personal y hablar desde el corazón, le permite al entrevistador obtener ideas de cómo se comporta el usuario y es sobre todo un ejercicio de observación del lenguaje corporal. Eso nos permite, por un lado, darnos cuenta de esas contradicciones que pueden haber al responder las preguntas o hacer preguntas espontáneas basadas en esas observaciones. También es importante entender la diferencia entre una entrevista y una encuesta, que a veces se suelen confundir un poco estas dos metodologías. Si bien se complementan, tienen objetivos diferentes. Con respecto al tipo de interacción, la entrevista generalmente se hace cara a cara, es lo ideal. La encuesta puede ser indirecta, yo puedo lanzar o enviar unas encuestas. El número de participantes, la recomendación que yo hago es menos de 30 personas, porque necesito procesar gran cantidad de información y es importante analizarla muy bien. Entonces, si hago entrevistas a más de 30 personas, de pronto me puedo enredar y ya cuando hablemos un poco de Thick Data se van a dar cuenta por qué. Las encuestas se pueden hacer a grupos más grandes, están muy enfocadas en el Big Data. El costo de las entrevistas generalmente es alto por el tiempo que implica hacerlas y también por el tiempo que implica analizarlas. La encuesta tiene un costo más bajo. Con respecto a la precisión, la entrevista tiene una precisión mucho más alta porque estoy allí de cara al usuario, me da pie para la espontaneidad como vimos anteriormente. La encuesta tiene una precisión media y en algunos casos baja dependiendo de si escogí o no escogí bien esos grupos de interés. El uso de la entrevista está más enfocado hacia temas complejos y o sensibles y la encuesta más hacia temas generales porque recuerden que una encuesta generalmente lleva opciones de respuesta, opciones de selección múltiple para que sea mucho más fácil clasificar la información. Y por eso aquí viene la diferencia entre lo que es el Big Data y el Thick Data. Si bien se complementan hoy en día, ha demostrado a través de múltiples ejemplos como Netflix, como lo que le sucedió a Nokia que perdió gran parte del mercado por concentrarse en el Big Data. El Thick Data ha demostrado tener muchísima eficacia, sobre todo porque las necesidades, los comportamientos y los gustos de los usuarios cambian tan rápidamente que a veces cuando logro procesar esos grandes volúmenes de información, ya las tendencias del mercado han cambiado. Entonces, mientras que el Big Data se enfoca más en lo cuantitativo, el qué, el quién y dónde, qué hacen las personas, quiénes, dónde lo hacen, en muestras grandes, en variables conocidas, se apoya en el machine learning, usa las ciencias de la computación y los algoritmos. El Thick Data es mucho más de un enfoque cualitativo. Se concentra en muestras pequeñas, como les mostré. Puedo yo obtener una gran cantidad de datos de grupos pequeños de personas. Las variables son desconocidas porque las voy adaptando a medida que voy ajustando la investigación. Se apoya en el Human Learning, en las ciencias sociales y sobre todo en la etnografía, el análisis de esos grupos. Por eso se le conoce como la antropología 2.0. El empatizar y esas entrevistas también se deben complementar con un ejercicio de observación. Ir a observar a los usuarios directamente cuando están realizando la actividad, cuando interactúan con esos productos o servicios o esas soluciones, para empezar a obtener insights sobre su experiencia real. Porque digamos que en las entrevistas una cosa es lo que me dicen los usuarios y otra cosa es lo que yo debo detectar a partir de la observación, que ya lo vamos a ver más adelante en el mapa de empatía. Precisamente ese mapa de empatía lo que me permite es crear esas visualizaciones que representen emociones, pensamientos, acciones, frustraciones de los usuarios para profundizar en su perspectiva. Una vez que los entrevisté, que los observé, empiezo a darme cuenta que dicen, sus expresiones, sus palabras, sus ideas, para ellos cuál es la medida de éxito de una actividad, qué ven y qué oyen, cómo describen ese entorno, quiénes influyen en esas personas que estoy observando, qué hacen, sus actitudes, sus comportamientos, las microexpresiones, por eso es tan importante el video, para empezar a buscar contradicciones y al final develar realmente qué es lo que piensan y sienten. ¿Cuáles son sus verdaderas preocupaciones, inquietudes, aspiraciones, frustraciones, verdaderos obstáculos y lo que realmente les importa?
esa información del mapa de empatía, el ejercicio de observación y las entrevistas, yo también lo puedo condensar en esta herramienta que se conoce como el Customer Journey Map, que es esa herramienta de análisis y síntesis que describe el trayecto del usuario identificando momentos críticos. Casi siempre un Journey Map tiene 3 grandes bloques que vemos acá en la parte superior: lo que sucede en el antes, lo que sucede en el durante y lo que sucede después, identificando unas fases específicas a partir de la observación, los objetivos del usuario en cada fase y describiendo de la forma más completa posible esas dinámicas que se dan en cada fase. ¿Qué es lo que sucede con el usuario? Y una parte muy importante del Journey Map que a menudo descuidamos es esa curva de emociones, que muchas veces cometemos el error de quedarnos en lo general y describir las emociones como positivas, negativas o neutras, pero lo ideal es establecer un sistema de calificación, bien sea de 5 a -5 o de 10 a -10, pero que cada emoción en cada fase tenga una calificación. ¿Y esto para qué nos sirve? Para empezar a detectar cuáles son las frustraciones que más afectan a los usuarios, las que están en esos niveles de -4 y -5, y cuáles son las acciones o los momentos en los que más se generan alegrías para el usuario. Esas calificaciones de 5 y a veces de 4. El arquetipo del usuario: una vez que tengo ya un montón de información del usuario, puedo lanzarme a crear ese perfil ficticio que representa a esos usuarios objetivo con esas características, comportamientos y necesidades. Entonces, fíjense cómo es importante hacer una descripción general, una pequeña biografía, quiénes influyen en el usuario, cuáles son sus dolores, preocupaciones, sus hábitos, sus objetivos, sus intereses, tal vez una frase clave derivada de esos insights que descubrí, y también, dependiendo del grupo de usuarios, implementar algunos elementos en el arquetipo que sean consistentes con el tipo de usuario o con el segmento de mercado al que estoy lanzando. En este caso, como es una persona de 27 años, pues cuál es su relación con las TICs, qué espera de su entorno digital, qué aplicaciones o redes utiliza. La segunda fase del Design Thinking, una vez que tengo toda esa fase de empatización y entiendo perfectamente a mis usuarios, es la definición. Refinar y definir claramente el problema utilizando toda esa información que recopilamos. Y aquí traigo otro autor que es Kees Dorst, especialista en la aplicación de la metodología y el pensamiento de diseño, quien plantea que ese pensamiento de diseño no es simplemente un conjunto de técnicas y metodologías, sino es una forma de abordar complejos y mal definidos. Él, a través de la experiencia que tiene bastante de la aplicación en entornos reales y sobre todo especialista en innovación social, se ha dado cuenta que generalmente las fallas se dan por una baja comprensión del problema, o una simplificación del problema, o una mala definición del problema. Y él, en su libro Innovación y Metodología, describe que los problemas actuales tienen una naturaleza que tiene 4 puntos principales. Los problemas actuales son abiertos porque no tienen límites claramente definidos, no hay una única solución y generalmente la definición del problema puede ir cambiando a medida que se avanza en la resolución, porque voy entendiendo mucho mejor al usuario. Son complejos porque involucran numerosos elementos y relaciones, y la comprensión del problema requiere de múltiples perspectivas, interdisciplinariedad. Son dinámicos porque los problemas cambian con el tiempo, lo que veíamos hace un momento, las necesidades de los usuarios cambian muy rápidamente, las dinámicas del mercado. Y esto implica la capacidad de adaptarnos a esos cambios y comprender cómo esas dinámicas van evolucionando. Y por último, son interconectados porque estamos hablando de un ecosistema, nos estamos moviendo dentro de ecosistemas, entonces todos los elementos están conectados entre sí y los efectos de una intervención en un área van a tener repercusiones en otras áreas del sistema. ¿Qué técnicas se pueden utilizar para definir el problema? Si ustedes se dan cuenta, aquí ya las herramientas que utilicé en la fase de empatización
se empiezan a convertir en insumos en la fase de definición del problema. Entonces aquí me concentro en ese mapa de empatía, en esa parte inferior izquierda donde están las verdaderas preocupaciones, inquietudes, aspiraciones, frustraciones, obstáculos y lo que realmente les importa a esos usuarios, es decir, qué piensan y qué sienten a partir de todo lo que descubrí con la investigación y se me permite a mí empezar a perfilar el problema. Todos esos puntos claves dentro de ese Customer Journey Map, por eso aquí marqué esas emociones y esas frustraciones más fuertes en rojo y esas alegrías más fuertes en verde. Eso también me ayuda a perfilar el problema. El análisis de los stakeholders o de los grupos de interés, entendiendo sus interacciones dentro del sistema. Entonces, si bien acá tenemos un grupo de interés principal que encontramos acá en la parte verde, al lado izquierdo, los músicos profesionales graduados, hay un montón de actores dentro de ese ecosistema con los que interactúa todo el tiempo y que tienen un montón de relaciones. Entonces yo empiezo a describir cómo esos grupos de interés se interrelacionan y cuál es el papel que juegan dentro de ese ecosistema. Las universidades, las plataformas de streaming, de comercialización, las disqueras, los productores, los estudios de grabación, los mismos músicos, información académica, los medios de difusión, las entidades de gestión de derechos y demás. Hay que entender muy bien eso y con todos esos elementos ya puedo yo definir ese problema abierto, complejo, dinámico e interconectado. Una vez que tengo bien definido el problema, llega el momento de la ideación. Es importante tener en cuenta, y hay una frase con la que estoy muy de acuerdo, y es que las buenas ideas vienen de muchas ideas. Generalmente las primeras ideas que a mí se me ocurren son las mismas que se le ocurren a todo el mundo. Por eso cuando yo desarrollo un proceso de ideación, debe haber fluidez, es decir, que haya muchas, la capacidad de producir gran número de ideas, relaciones frente a ese problema que ya definí. Debe haber flexibilidad, que sean variadas, desplazarme por diferentes planos y categorías, no ser rígido y modificar las ideas. Y debe haber originalidad, que sean inusuales, que pueda yo actuar desde una forma diferente, original y novedosa. Y para idear también existen un montón de técnicas. Una que me gusta mucho y que funciona sobre todo cuando uno está bloqueado, cuando está frente a esos atributos de la solución que debe cumplir, esos elementos esenciales que veíamos por allá en la curva de valor, pero no se le ocurren ideas para cumplirlos, esta técnica del scamper. Pensar qué puedo sustituir, qué elementos puedo combinar, qué debería adaptar, qué puedo modificar, qué otros usos puedo poner yo o puede poner el usuario, qué debería eliminar y tal vez cómo debería reordenar la actividad. Veamos esto un poco en detalle. Cuando hablamos de sustituir, nos referimos a qué se puede reemplazar o qué pasa si sustituimos algo radical. Entonces, fíjense cómo esa compañía Newton en algún momento diseñó una nueva forma de empacar el calzado con un cartón moldeado, hecho en material 100% reciclado y que permitió minimizar el peso y maximizar el reciclaje. O como Nike, en algún momento para resaltar el beneficio de esos tenis Nike Air Max, ofrece una presentación dentro de una burbuja de aire que también tuvo una eficiencia o eficacia publicitaria. ¿Qué más encontramos? Empresas que desarrollaron alternativas a la carne a base de plantas que imitan ese sabor y textura, que es una opción sustituta, los ebooks que permiten leer libros electrónicos en cualquier lugar. Y ahí encontramos cómo podemos sustituir elementos radicales. El combinar. ¿Se pueden combinar elementos de soluciones existentes? ¿Qué se podría combinar? Y fíjense ustedes que ese aparatico que cargamos hoy en día todo el tiempo es la combinación de un montón de productos y servicios que eran independientes antes. El iPod, el despertador, la Palm, la grabadora de voz, el control remoto, la calculadora, el reloj, el televisor, la linterna, el GPS, la cámara fotográfica, el teléfono y un montón de funcionalidades más que se me escapan en este momento. Es una combinación de un montón de elementos y tecnologías. El Generative Pre-trained Transformer, más conocido como GPT, es la combinación de soluciones existentes.
el aprendizaje automático o el machine learning, que permite a las máquinas aprender de los datos, las redes neuronales artificiales, especialmente las redes profundas, el deep learning, la tecnología Transformers, que fue lo que dio el punto de partida, que inclusive fue desarrollada por Google, una arquitectura de redes neuronales que usa un mecanismo de autoatención, el procesamiento del lenguaje natural, conocido como NLP, que permite que se comprenda e interprete ese lenguaje humano de forma natural. La computación en la nube, que permite acceder a recursos de procesamiento masivo y almacenamiento de datos. La optimización del hardware, unidades de procesamiento especializado que aceleran el entrenamiento de redes neuronales. El Big Data, la disponibilidad de grandes volúmenes de datos textuales, y los algoritmos de preentrenamiento y ajuste fino, que combinan ese aprendizaje a partir de grandes conjuntos de datos generales y el ajuste con datos específicos. Entonces, fíjense que ellos crearon GPT a partir de un montón de tecnologías que ya existían. El adaptar. ¿Qué se puede adaptar de otros contextos? ¿Y qué elementos de otras soluciones puedo casi que calcar? Si ustedes ven hoy, el concepto de familia ha cambiado y también el mercado se ha tenido que adaptar a eso. Y fíjense cómo se calcan las soluciones, son casi que iguales, el canguro, el coche, y cómo en algún momento también frente a esa necesidad de tener un lugar donde dejar a mi mascota cuando me voy a trabajar, aparecen los colegios caninos que casi que calcan el esquema de un jardín de primera infancia. Entonces sale uno del conjunto y se encuentra ya la ruta recogiendo a los niños con su lonchera y sus cositas, y también al perrito con su lonchera y sus cosas esperando la ruta. Y cuando uno va más allá y se va al colegio directamente, fíjense que también el espacio es casi calcado. Se reúnen con otros de su misma especie, aprenden cosas básicas y demás. Adaptar. El modificar. Cuando hablamos de modificar, nos referimos a qué podríamos magnificar dentro de la experiencia del usuario y qué deberíamos minimizar. Y esta es una asesoría que hizo Martin Limstrom, y les hago corto el cuento porque esto es casi un capítulo de su libro Small Data. Y es una asesoría que le pidieron una tienda de ropa para adolescentes europeas de clase media alta llamada Tailey Bale, que estaba perdiendo cuota de mercado, y él, cuando empezó a hacer ese análisis, ese ejercicio de empatización y definición del problema, se empezó a dar cuenta que la tienda había entrado en un contexto similar a las tiendas del montón, un montón de ropa en desorden aparente, un ambiente no muy relajado, música tecno a todo volumen, y empezó a entender muy bien a los usuarios, no solamente a estas chicas adolescentes europeas de clase media alta, sino a quienes las acompañaban generalmente a comprar ropa, y lo que sucedía en sus entornos privados también, para modificar completamente la experiencia a partir de la magnificación de algunos elementos importantes para ellas, como estas camas, como un espacio cómodo para que se sienten quienes las iban a acompañar y demás, y a minimizar algunas cosas, el desorden, un ambiente mucho más relajado, y lo que se buscaba era que permanecieran el mayor tiempo posible dentro de la tienda, porque eso hacía que compraran más y más. El poner otros usos. Entonces, pueden romperse los esquemas convencionales, pueden los usuarios proponer otros usos. Fíjense lo que ha pasado hoy con el Lego, que a través de la metodología del Design Thinking se creó una nueva metodología llamada el Lego Serious Play, que funciona hoy muy bien en las fases de ideación en las empresas. Los containers, que se han llegado a convertir inclusive en viviendas casi que de lujo. Los buses frente a esa tendencia de mercado que existe hoy, que plantea el Euromonitor, que son los urbanitas rurales, esas personas que compran un lote en las afueras de la ciudad y para irse a vivir allí, y compran ese lote, y en vez de utilizar la construcción tradicional, compran buses chatarrizados y construyen un bus cocina, el bus estudio, el bus habitaciones y demás, y eso sale muchísimo menos costoso, y hay unos tutoriales muy completos en internet al respecto. Y también otra tendencia más en Europa y en Estados Unidos, que es comprar esos buses escolares que ya no se usan y convertirlos en una vivienda móvil para irse a recorrer el país. El eliminar. ¿Se puede eliminar algo aparentemente importante? ¿Qué debería desaparecer para atraer a esos nuevos usuarios y captar esos mercados? Lo hizo el Circo del Sol, eliminando el principal atractivo que tenían los circos en ese momento, que eran los animales.
Lo hizo Netflix en su momento, eliminando una de las principales fuentes de ingresos de los videoclubs, que eran las multas por no entregar las películas a tiempo. El reordenar. ¿Pueden intercambiarse elementos? Recordemos que el principal éxito de McDonald's en sus inicios era el poder entregar una hamburguesa tal cual como la había pedido el cliente en 5 minutos o menos. Y para eso tuvieron que hacer un reordenamiento de los procesos dentro de la cocina. Y quienes vieron la película El Fundador recordarán que ellos se fueron pues a esa cancha de tenis, a hacer ese plano escala 1:1 de la cocina y empezar a tomar tiempos y movimientos hasta que encontraron la distribución ideal de la cocina. Como lo hizo Starbucks también en su momento en Estados Unidos y en Europa, reordenando la experiencia de compra de café al permitir que los clientes realizaran pedidos pagando por adelantado a través de esa app, y eso alteró el orden tradicional de esperar en filas y pagar en caja, ofreciendo comodidad y rapidez y ayudándoles a ellos a recaudar una gran cantidad de dinero en cafés prepagos. Entonces, una vez que yo ya conozco esas técnicas, puedo organizar mi proceso de ideación a través de esta flor de loto, en la que pongo en el centro el usuario y la propuesta de valor, esos atributos o factores esenciales que veíamos por allá en la curva de valor, y empiezo a darme cuenta cómo puedo llegar a cumplir esos atributos a través del planteamiento de ideas puntuales utilizando esa técnica de Scamper que vimos anteriormente. Entonces fíjense cómo a partir de 8 atributos puedo yo empezar a generar hasta 64 ideas, y ahí ya tengo un gran volumen de ideas que, una vez que las tengo definidas, las puedo empezar a evaluar para ver con cuáles me quedo. Y una buena forma de evaluar esas ideas es a través de estos 3 elementos puntuales o estos 3 factores: la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad. Cuando hablo de deseabilidad, me refiero a que pueda satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los usuarios. Me concentro en el insight, en el journey map y en la propuesta de valor. Cuando hablo de factibilidad, significa que esa idea pueda ser creada con recursos y tecnologías existentes. Lo que hizo en su momento GPT, jalar un montón de tecnologías disponibles y existentes para que fuera factible esa idea de la inteligencia artificial en lenguaje natural. Y la viabilidad, que pueda ser desarrollada, producida y distribuida de forma rentable y, lo más importante, sostenible. Entonces, allí me puedo concentrar un poco en las tendencias de consumo a partir de esos diferentes informes que tengo de tendencias, y también en el análisis de algo que ya vimos, que fue el mercado TAM-SAMSOM. Yo también puedo idear utilizando un storyboarding, creando historias visuales que describan cómo un usuario interactúa con una solución propuesta en diferentes situaciones para explorar la solución y hacer una especie de journey de lo que sucedería con la solución. Fíjense ustedes que no se necesita ser un experto en dibujo, pero me permite a mí también detectar esos vacíos en la solución. Este es un storyboard que hicimos para una app buscando generar un comportamiento de práctica de ejercicio recurrente en adolescentes. El cross-industry, explorar esos casos de éxito, las tendencias y las prácticas en industrias a veces muy diferentes o ecosistemas muy diferentes al que yo estoy analizando. Entonces ahí puedo obtener ideas y perspectivas que conduzcan a innovaciones diferentes y disruptivas dentro de mi sector. Entonces fíjense acá con respecto a la app que les hablaba hace un momento, para una idea se combinan 2 tecnologías: el Quit Genius, que se basaba en la terapia cognitivo-conductual y las ciencias del comportamiento para ayudar a los usuarios a desarrollar habilidades para dejar de fumar, mantenerse motivados y comprometidos con su objetivo. El ChatGPT, que es ese modelo de lenguaje de inteligencia artificial basado en la tecnología Transformer, y cómo combino yo esas 2 tecnologías enfocadas especialmente en una de las ideas para cumplir con los atributos del usuario, es mantener la motivación para esa interfaz. Entonces, al crear una conversación bidireccional integrando
esa interfaz de programación de aplicaciones de ChatGPT. Entre el usuario y su integrador holográfico y entre el usuario y su avatar podemos identificar patrones de pensamiento y comportamiento personales basados en Quiz Genius con el fin de aplicar detonantes de motivación en nuestra app. Entonces fíjense que una idea también puede salir de allí. Fíjense que ahí está evidenciada la factibilidad. Una vez que yo ya tengo las ideas y demás, pues llega el momento de prototipar. Crear prototipos o representaciones de las ideas para entender de forma práctica cómo funciona. Siempre la recomendación es hacer un prototipado de baja resolución, versiones simples y de bajo costo de la solución, sobre todo para obtener una retroalimentación rápida y para no terminar enamorándome de la solución y no del problema. Por eso, cuando uno le dedica muchísimo tiempo a un prototipo y esfuerzo, le cuesta mucho trabajo deshacerse de él, así se dé cuenta que al usuario no le funciona. Y es importante, cuando yo voy a prototipar, entender muy bien cuáles son esas hipótesis que debería validar inicialmente. Y por eso puedo yo armar aquí un mapa de prioridad, basándome en qué tan importante es validar esa hipótesis y qué tanta evidencia hay al respecto. Entonces debería concentrarme en aquellas hipótesis que son muy importantes para el funcionamiento de la solución y sobre las cuales no hay mucha evidencia al respecto. Y entonces ahí yo defino puntualmente qué es lo que voy a validar. Entonces defino yo esas hipótesis. Y fíjense cómo, analizando casos, vienen esos prototipos de bajo costo que permiten descubrir un montón de cosas. Fíjense Airbnb, la principal hipótesis, esa hipótesis fundamental, importante y de la que no tenían evidencia, era validar si en ese momento las personas estaban dispuestas a alquilar espacios personales temporales en lugar de ir a un hotel tradicional. Entonces, ellos lo que hicieron básicamente fue crear un anuncio para alquilar su propio apartamento, bajo costo. Les respondieron en ese momento, si no estoy mal, 3 o 4 personas que fueron y se quedaron en su apartamento debido a una convención que había en San Francisco en ese momento, y esos fueron sus primeros usuarios y así validaron de alguna forma ese interés. Entonces, el hecho de que las personas estuvieran dispuestas a alquilar su propio apartamento validó la hipótesis y demostró que había una demanda real de alojamientos no tradicionales y que la idea de compartir espacios personales podía llegar a tener potencial. Este caso de Zappos, que busca proporcionar una mejor experiencia de compra en línea. Antes de esto no existía la compra en línea de zapatos. Entonces la principal hipótesis que necesitaban validar era si las personas estaban dispuestas a comprar zapatos en línea. Una técnica de prototipado que se conoce como Mago de Oz. Crearon una página web muy simple, pero para no llenarse de inventario sin saber si las personas estaban dispuestas o no, este señor iba a los principales almacenes, tomaba fotos de los modelos, los montaba en su sitio web y si alguien le ordenaba unos zapatos, se iba al almacén, los compraba y se los enviaba. Y así podía validar la hipótesis. Entonces ahí el hecho de que las personas estuvieran dispuestas a comprar zapatos en línea, que era lo que quería validar a través de su plataforma, validó la demanda y el interés de la idea principal de Zappos. Se demostró que había un interés real en comprar zapatos en línea, cosa que no era muy común en su momento. Uber, ¿qué necesitaban validar ellos? Si existía una demanda significativa de un servicio de transporte personalizado que pudiera ser solicitado a través de una aplicación móvil. También utilizaron ese modelo de prototipado que se conoce como Mago de Oz, porque es dar la impresión de que hay una aplicación muy compleja, un sitio web muy complejo, con inventario y con un montón de personas trabajando detrás de, pero realmente no existía. Ellos montaron una aplicación muy simple y para validar un poco eso, consiguieron un grupo de amigos que tuvieran carro y empezaron a validar esas solicitudes de vehículo, ubicándonos en el sitio, llamándolos por teléfono y pidiéndoles que recogieran a los usuarios y dando esa retroalimentación casi que de forma manual para no desarrollar una app que en ese momento era muy complejo y costoso sin saber si había realmente mercado. Entonces, a medida que las personas comenzaron a usar la aplicación y a solicitar viajes, se validó la demanda del servicio y esa respuesta positiva demostró que había un interés en esta forma de movilidad. Dropbox
cómo necesitaba validar si había demanda real y un interés significativo en un servicio para gestionar archivos en línea diferente a lo que existía en su momento, las USBs y demás, y cómo hicieron este prototipo, que fue un video explicando la solución para captar la atención de los usuarios y, muy importante, para atraer posibles inversionistas, porque ellos no podían desarrollar esta tecnología completamente porque eso implicaba una inversión muy fuerte y sin saber si había mercado pues no tenía mucho sentido. Entonces los invito a ver el siguiente video de Dropbox. Ya te ha sucedido antes. Vas a pagar el almuerzo y te acuerdas que dejaste la billetera en los otros pantalones. O quizás dejaste las llaves en casa. El problema es la organización. Necesitas un solo lugar para todo, como un bolso mágico. Cuando guardas algo en el bolso mágico, sabes que siempre estará allí sin importar la ropa que te pongas o el lugar donde te encuentres. Lo mismo es cierto de las computadoras. Si tienes más de una, es muy difícil llevar el control de todos los archivos. Una de las grandes ideas de Dropbox es precisamente la resolución de este problema. Es un bolso mágico, un solo lugar seguro para guardar todas tus cosas. Conozcamos a Josh. Él se prepara para un viaje importante a África. Por el momento, todos sus datos están dispersos por todas partes en su computadora portátil, en la de su escritorio y en su teléfono. Él necesita consolidarlo todo. Ya se cansó de enviarse mensajes con archivos adjuntos a sí mismo o de moverlos constantemente por medio de una memoria USB. Luego él descubrió a Dropbox, que crea una carpeta particular en sus computadoras. Esta carpeta hace lo necesario para mantenerse idéntica, esté en una Mac o en una PC. Al poner el itinerario en su Dropbox de su portátil, él puede estar seguro que el mismo archivo aparecerá en su computadora de escritorio y también en su teléfono. Lo mismo ocurre cuando guarda un documento en una carpeta de Dropbox. El documento se actualizará en todas las carpetas de todos los Dropbox. Pero esto no sucede solo en sus computadoras. También el sitio web de Dropbox funciona de tal manera que se mantiene idéntico a todos los Dropbox. Cualquier cosa que él ponga en Dropbox estará automáticamente a su disposición en el sitio web. De esta manera, si su chip cae al agua y se arruina su computadora, él puede aún acceder a sus archivos por medio del sitio web de Dropbox, donde siempre habrá copias de respaldo. Resulta que el Safari de Josh fue todo un éxito, y su computadora portátil volvió a casa a salvo con muchos videos y fotos que compartir. En lugar de enviarlo todo por correo electrónico, él puede compartir una carpeta en Dropbox con su mamá para que ella pueda recibir copias de las fotos que quiere poner en un marco. Como funciona tan bien para viajes, Josh convirtió Dropbox en la base de todas sus cosas para poder en cualquier momento accederlas en donde quiera que se encuentre. Aunque estés viajando por el mundo, administrando una empresa o simplemente organizando tu vida, con Dropbox puedes dejar de preocuparte por la organización de tus archivos y copias de respaldo y seguir adelante a la próxima aventura. Fíjense ustedes que ese video que publicaron en esos sitios donde se conectaban generalmente los gomosos de la tecnología y adaptadores tempranos y les pedían que llenaran un formulario larguísimo para ver si realmente estaban interesados, les permitió darse cuenta que había un montón de personas emocionadas con la idea presentada en el video, demostró que había demanda. Con la validación de la hipótesis pudieron obtener inversión y recursos adicionales para desarrollar ahora sí el producto de forma más completa y finalmente lanzaron el producto al público y ya tenían pues una base de usuarios interesados que ya habían recogido previamente. Cuando uno va a validar esas hipótesis, desde el proceso de ideación, puede utilizar esta herramienta que tiene dos tarjetas principalmente. La test card, donde yo defino cuál es la hipótesis que quiero validar, qué voy a hacer para verificarla, qué voy a medir, aquí entran en juego los indicadores, y el cómo sabré si tengo razón, y aquí también entran en juego los indicadores que ya vimos. Entonces fíjense que esa test card debe tener un nombre del test, una fecha de inicio y fin, es importante ponerle una fecha de inicio y una fecha de fin, asignar un responsable y un tiempo en el que se va a realizar ese experimento. Entonces veamos el ejemplo de Airbnb. Entonces, ¿cuál es el título? Demanda por experiencias de alojamiento personalizadas. Los responsables, pues Brian Chesky y Joe Gavia. 4 días, pongo la fecha de inicio y la fecha de fin, y entonces la hipótesis: creemos que las personas están dispuestas a alquilar espacios personales, temporales, en lugar de hoteles tradicionales cuando viajan. Para verificarlo, ofreceremos nuestro propio apartamento en San Francisco durante una conferencia con alta demanda y pocos alojamientos disponibles. ¿Qué mediremos? El número de solicitudes de reserva,
la ocupación del apartamento durante la conferencia y el feedback directo de los huéspedes. Entonces fíjense, aquí ya hay unos indicadores claros que este tema pues ya lo vimos. ¿Cómo sabremos si tenemos razón? Si recibimos al menos 20 solicitudes de reserva en menos de 24 horas y el feedback positivo de los huéspedes sobre su experiencia superior a 4 de 5. Hago mi prototipo y luego viene la fase de testeo o de evaluación de esos prototipos. El evaluar lo que busca es obtener retroalimentación. Yo aquí busco garantizar si esa solución es adecuada para abordar ese problema que definí y satisfacer las necesidades reales de los usuarios. Y existen diferentes técnicas también para evaluar. Pruebas directas con el usuario para evaluar esa usabilidad. La iteración basada en esa retroalimentación, entonces utilizo esa retroalimentación para mejorar las soluciones existentes. El A/B testing, entonces realizar pruebas comparativas entre dos versiones de una solución en grupos muy similares y determinar cuál es la más efectiva en función de unos criterios que yo establezco y de unos indicadores. Aquí volvemos a aplicar los indicadores. Entrevistas de seguimiento también son muy complementarias, no reemplazan las dos anteriores. Realizar entrevistas adicionales con los usuarios después de las pruebas para profundizar en su experiencia y obtener esos insights adicionales. Y hay algunas recomendaciones generales al evaluar. Reclutar participantes que sean representativos, es decir, que sean ese público objetivo que yo tengo segmentado en mi modelo de negocio. Establecer escenarios realistas, definir escenarios de uso concretos que reflejen la situación lo más real posible, que sean relevantes y significativas para que los usuarios puedan interactuar con la solución. Observar y escuchar. Prestar atención a las acciones, reacciones y comentarios de los usuarios durante las pruebas, siempre tomando nota y ojalá video de cualquier dificultad o éxito que experimenten. Mantener la neutralidad, es decir, evitar influir en las respuestas de los participantes cuando interactúan con la solución. Dejarlos que lo hagan de forma natural sin sugerir nada durante las pruebas. Fomentar la retroalimentación honesta, animar a los participantes a expresar sus opiniones sin filtro sobre la solución, que piensen en voz alta todo lo que les está pasando. Priorizar los problemas, identificar y priorizar esos problemas de usabilidad detectados durante las pruebas, enfocándome en los que tengan mayor impacto en la experiencia del usuario. Y por último, iterar y repetir. Realizar pruebas de usabilidad de forma iterativa, utilizando la retroalimentación de usuarios para mejorar la solución y repetir ese proceso cuantas veces sea necesario. Luego, yo me apoyo en la Learning Card, que es la respuesta a la Test Card que vimos anteriormente. Allí viene el nombre del aprendizaje, el responsable, la hipótesis que observé, que aprendí y qué voy a hacer al respecto. Porque la hipótesis puede ser validada, no validada o validada parcialmente. Fíjense la Learning de Airbnb. Entonces, demanda, experiencias de alojamiento, los responsables, la hipótesis que observamos. Hubo una rápida respuesta a nuestro anuncio con múltiples solicitudes de reserva. Número 30 para el indicador. Los huéspedes se quedaron en nuestro apartamento y proporcionaron feedback directo sobre su estancia de 5 sobre 5. Otro indicador. Aprendimos que existe una clara demanda para este tipo de alojamiento y las personas valoran una experiencia más personalizada y económica en comparación con hoteles tradicionales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar una plataforma web, ahora sí, donde otros puedan listar y alquilar sus propios espacios para viajeros y así expandir esta oferta a nivel global. Yo siempre creo la test card, hago los experimentos, valido, testeo, evalúo y luego viene la Learning Card. Ahí están pues esas 5 etapas del Design Thinking, que si ven aquí a la gráfica le añadí una espiral, porque cada vez que uno itera en una de las etapas, la solución va evolucionando a lo largo del tiempo. Y por último, es importante tener en cuenta esos sesgos en los que puedo caer cuando estoy aplicando estas metodologías. Recordemos que las heurísticas son esos atajos mentales utilizados para tomar esas decisiones y los sesgos cognitivos se dan cuando las heurísticas nos llevan a cometer errores sistemáticos debido a ese enfoque simple que les damos a las decisiones.
Algo importante es intentar no caer en el sesgo de confirmación, que se refiere a la tendencia de buscar, interpretar y recordar información que confirme y reafirme nuestras creencias preexistentes. Esto pasa mucho en la etapa de empatizar. Es importante ser conscientes de este sesgo para evitar interpretar las experiencias de los usuarios de una forma que confirme nuestras suposiciones previas, evitar juicios basados en percepciones previas y tratar de mantener la mente abierta durante las investigaciones. El sesgo de disponibilidad, que se refiere a la tendencia de tomar decisiones basadas en información fácilmente disponible en lugar de buscar información más relevante o precisa. Durante la etapa de definición del problema, reconocer este sesgo es fundamental para evitar seleccionar información solo porque estaba fácilmente disponible, y también es importante no simplificar excesivamente el problema debido a la influencia de experiencias previas. Recuerden que los problemas son abiertos, complejos, dinámicos e interconectados. El sesgo de arrastre ocurre cuando las personas adoptan decisiones o comportamientos similares a los de las personas que las rodean, a menudo para evitar el conflicto o encajar en un grupo. En la etapa de idear, es importante ser consciente del sesgo de arrastre para no caer de pronto en proponer ideas similares a las de mis compañeros, no lanzar esas ideas diferentes por miedo a no encajar con el grupo o al rechazo. Es importante tener en cuenta este sesgo en las sesiones de ideación. Generalmente recomiendo en una sesión de ideación no discutir las ideas, sino que cada uno vaya escribiendo sus ideas en un papelito o en el tablero y las vayan pegando sin preguntarle a nadie. El sesgo de aversión a la pérdida, que refleja esa tendencia de las personas a evitar riesgos y pérdidas, prefiriendo mantener lo que ya tienen en lugar de arriesgarse por una ganancia potencial. Esto se da mucho en la etapa de prototipado. Estar alerta de este sesgo es fundamental al modificar esos prototipos existentes. Superar esa aversión a la pérdida me permite a mí realizar cambios significativos o inclusive cambiar completamente la solución. El sesgo de anclaje, que se refiere a la tendencia a depender demasiado de la primera pieza de información que se recibe al tomar decisiones, incluso si esa información no es relevante. Entonces, durante la etapa de definición del problema es importante reconocer este sesgo para evitar simplificar excesivamente el problema basado en esa primera información que recibí, y debemos estar dispuestos a reconsiderar y ajustar la definición del problema, y eso es esencial. Entonces recuerden por allá que el problema es abierto y cambia durante el tiempo a medida que voy proponiendo la solución. Y el sesgo de optimismo, que implica esa inclinación a sobreestimar la probabilidad de obtener resultados positivos y subestimar posibles resultados negativos. Entonces, en esta etapa de evaluar la solución, que ya cree uno que es la etapa final, pero no, es importante superar el sesgo de optimismo, siendo realistas sobre la eficacia de la solución y siendo objetivos con respecto a los datos cualitativos y cuantitativos que voy recopilando. Ahí están pues las 5 etapas. Espero que esta información les haya servido y haya sido de interés para ustedes.